Bienvenidos, bienvenidas. En este capítulo vamos a ver dónde es más rentable invertir en vivienda. Bienvenidos a este capítulo donde vamos a hablar dónde es más rentable invertir en vivienda. Lo primero que quiero decirte en relación a este episodio es que a pesar de que vamos a hablar de algunas zonas y voy a nombrarte algunos barrios, déjame decirte algo, y es que esto, con el paso del tiempo, y sobre todo este vídeo que va a quedar grabado durante muchos años como contenido evergreen, puede hacer que las zonas que hoy te nombre en un futuro pasen a no ser rentables o a no ser las más rentables. Pero el objetivo de este episodio es que entiendas la forma en cómo analizamos las posibles zonas con el fin de poder ver dónde invertir y obtener buenas rentabilidades. Es decir, quédate con la parte del análisis y no tanto con las zonas y los datos de rentabilidad, porque quizá cuando vayas a ver este vídeo, esas zonas pues ya no sean rentables y hayan otras zonas que sí lo sean. En este caso, voy a tener en cuenta algunas zonas en España, pero esto puede servirte como análisis en cualquier parte del mundo en la que te encuentres. Al final, todo siempre está basado en lo mismo y sin tener en cuenta estas tipologías y estas características con el fin de determinar si existe una rentabilidad o no en esa zona. Por tanto, puede servir para cualquier parte del mundo. Pero siguiendo un poco el hilo y hablando de las inversiones en vivienda, en España es evidente que hay algunos barrios que son más rentables que otros. Y fíjate un dato importante, porque estoy hablando de barrios y no estoy hablando de ciudades, ya que te aseguro que de una manzana, de un perímetro al otro, la rentabilidad puede variar considerablemente. Por eso es importante, en primer lugar, que conozcas muy bien a la hora de invertir los distintos nichos de mercado que existen en las distintas zonas y barrios. Pero cuando hablamos de las ciudades españolas más rentables para comprar una vivienda, en el podio estaría básicamente Madrid, Barcelona y Valencia. Estas serían las ganadoras con diferencia. Sin embargo, no significa que en otros lugares, como por ejemplo Zaragoza, Andalucía, no sean rentables. O por ejemplo Alicante, que sin duda a fecha de este vídeo, una de las grandes ganadoras en la posibilidad de obtener rentabilidades cuando hablamos de la inversión para el destino al alquiler de habitaciones. La parte de Alicante. Es decir, en términos generales, podríamos decir que el podio lo ocuparían estas tres ciudades que te he mencionado al principio. Pero como te digo, eso no quiere decir que no encuentres nichos de mercado en otras capitales de provincia que sean pues mucho más rentables. Por ejemplo, si tuviéramos que analizar distritos más rentables dentro de la zona de Madrid, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta Madrid, como la capital de España, es una de las grandes ciudades para dar el paso, porque al final es una cuestión de oferta y demanda, es decir, lo que marca la posibilidad de que exista un buen mercado inmobiliario es el equilibrio entre la oferta y la demanda. Y Madrid precisamente es una de las comunidades donde se firman un alto volumen de compraventas y un alto volumen de hipotecas. Por ejemplo, si quisiéramos invertir en Madrid, tengo que hablarte, por ejemplo, del barrio de La Latina, donde ha sido considerada últimamente una de las mejores apuestas relativamente en el centro. Y recuerda lo que te digo, quiero que te sirva este análisis como referencia general para que cuando analices tus inversiones tengas en cuenta estos factores que te estoy hablando, en términos generales, y no tanto que te quedes con el barrio, la zona y la calle en concreto. Pero dicho esto, podríamos decir que el distrito de La Latina, con su toque bohemio y donde se respira pues mucho arte, la verdad, y mucho ocio y también mucha cultura, está considerada como una de las buenas zonas para invertir en vivienda y alquiler en Madrid. También en concreto por la zona de la Puerta del Ángel. Pero ¿qué es lo que hace realmente que sea una inversión segura y realmente atractiva? Pues básicamente la relación que existe entre la calidad y el precio. Pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? Pues llegamos a esta conclusión porque el precio del metro cuadrado
en esa zona se sitúa por debajo un poco de la media general, mientras que el coste del metro cuadrado del alquiler se sitúa prácticamente igual que el promedio. Es decir, podríamos estar hablando, a fecha de este vídeo, de un precio del metro cuadrado en torno a los 2.200 euros en esta zona, cuando la media podría situarse entre 3.100, 3.200, y sin embargo en el ámbito del alquiler podríamos estar hablando de un precio del metro cuadrado del orden de 14-15 euros, cuando la media sería 16, 17, 18, ¿se comprende? Es una zona, además, donde hay un perfil de familias que disponen de un poder adquisitivo relativamente alto, y además es un barrio situado en un lugar muy estratégico, cerca pues de grandes parques, y donde encontramos accesos pues a actividades culturales y deportivas. Si nos mantenemos relativamente en el centro, otro de los mejores barrios para invertir podría ser Lavapiés, ya que en 2018 además fue declarado como el barrio más cool del mundo. ¿Qué es lo que hace atractivo en este caso a Lavapiés? Pues que existe una alta demanda y que está ubicado en una zona relativamente céntrica, por lo que hace que la inversión sea relativamente pues más estable y segura. Esto, en relación a los análisis de inversión en zonas céntricas, como ves, los aspectos importantes a tener en cuenta son el precio del metro cuadrado y el precio al cual podrías alquilar posteriormente, y el tipo de familias que van a vivir, y evidentemente la ubicación en la que se encuentra la propiedad son aspectos importantes. Sin embargo, después podemos encontrar otro tipo de inversiones donde quizá podemos encontrar zonas que son más económicas en relación a la compra, como serían las zonas de Vallecas, Villaverde y Carabanchel, ya que tenemos que tener en cuenta que cada vez el teletrabajo está más en auge y que esto hace que muchas familias decidan alejarse un poco de la zona tan céntrica de Madrid para vivir en barrios más baratos en la periferia. Es por eso que en términos de rentabilidades, invertir fuera de estas grandes ciudades, en la periferia, puede ser más barato en algunos casos y evidentemente más rentable. Que justo siguiendo con estos ejemplos que te estoy comentando en torno a las cercanías de Madrid, en los distritos de, pues por ejemplo, Vallecas, Villaverde o Carabanchel, no sería nada extraño encontrar rentabilidades que oscilen entre el 6, el 7 y el 8%. Este es sin duda uno de los factores que deberás tener en cuenta a la hora de invertir. Sin embargo, si tengo más disponibilidad, mayor capital para poder invertir, por tanto, quizá me enfocaré más a invertir en el centro de grandes ciudades, donde quiero preservar más mi inversión de valor y reduciendo un poco la rentabilidad. Tenemos estas dos opciones: más céntrico, inversión más alta, probablemente con menor rentabilidad, o buscar en la periferia buscando un precio un poco más bajo con la posibilidad de obtener una rentabilidad más alta. Y además, déjame decirte algo. De aquí quiero dar un dato puntual, y es que invertir en la periferia de las grandes ciudades, en la mayoría de casos, lleva consigo un posible beneficio, un posible plus de beneficio. Y es que, como la tendencia de la demanda es abrirse hacia afuera de las ciudades, esto provoca que la demanda aumente y por tanto que los propios precios de los inmuebles, con el tiempo, vayan adquiriendo una tendencia claramente alcista. Por tanto, ya no solo vamos a obtener buenas rentabilidades por los alquileres, sino que además, si hacemos una buena compra, vamos a ver cómo nuestra vivienda, con el paso de los años, va a ir teniendo también un crecimiento de valor que posteriormente, cuando queramos vender, vamos a poder obtener una importante plusvalía. Pues bien, en el caso de Barcelona, y siguiendo más o menos los mismos parámetros de análisis que en el caso de Madrid, invertir en Barcelona también puede ser una decisión muy acertada, aunque realmente en algunas zonas, ya os digo, no puede ser para todos los bolsillos. Cuando hablamos de rentabilidades debemos conocer cuáles son los distritos o barrios que arrojan mejor rentabilidad. Por ejemplo, en el caso de Barcelona tendríamos las zonas de Sants o Montjuïc, la zona de Ciutat Vella y las zonas de Nou Barris. Nou Barris, por ejemplo, es una de las zonas
que son más rentables porque hay precios más económicos de propiedades, si lo comparamos con el mismo centro de la ciudad. En esta zona puedes encontrar propiedades a fecha de este vídeo entre 110, 120.000 y 300.000 euros, y no es difícil encontrar en esa zona rentabilidades que se sitúen en torno al 6 y el 7%. En el caso de Sants, un atractivo importante es la cercanía al mar y su variedad cultural y gastronómica también. Y aunque quizá normalmente de media no sea tan rentable como en el caso de Nou Barris, podemos encontrar rentabilidades del orden del 5% y un precio de media de venta inferior a las zonas que son tan céntricas. Y además, un punto muy importante, destacar la cercanía a una de las estaciones evidentemente centrales, como es la estación de Sants, donde conectas el AVE Barcelona-Madrid, Barcelona-Valencia, prácticamente con todas las salidas y con destino a un aeropuerto de primera categoría con vuelos a nivel mundial. Y otro de los barrios que debo nombrarte son Ciutat Vella, concretamente en la zona del Raval. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de una ubicación más céntrica, muy cercana a la parte de las Ramblas, con rentabilidades del orden del 5%. Aunque, déjame decirte algo, también debes estudiar muy bien las zonas, y quiero destacar que en algunos casos, no siempre el hecho de que la propiedad esté ubicada en una zona más céntrica y te arroje más estabilidad en términos de rentabilidad, cuando hablamos del alquiler, significa que exista una mayor demanda. Mucho ojo con esto, porque en este caso sí que existe demanda. Debes saber también que existen barrios que con el tiempo se han vuelto muy conflictivos y que en algunos casos estos barrios pueden sufrir un problema de acceso a la demanda debido a los conflictos constantes y la falta de buena convivencia en la zona. Y te la digo porque en este caso, el caso del Raval, es concretamente uno de los casos que está sucediendo en la actualidad, donde estamos viendo muchos problemas de convivencia entre los vecinos. Es decir, que la inversión no solamente importa, no solo importa dónde lo metes, sino dónde te metes. Aspecto, por tanto, que siempre deberás tener en cuenta. Y en el caso de Valencia, por ejemplo, si tuviéramos que analizar alguna de las zonas o barrios más rentables, podríamos nombrar, por ejemplo, las zonas de Camins del Grau y Jesús, o los distritos de Olivereta, La Saidia o Poblats Marítim, donde todas ellas normalmente con rentabilidades de en torno al 6 al 7%. Sin duda, por ejemplo, Valencia, el aumento de la demanda de alquiler ha revalorizado el precio del metro cuadrado, que es ahora cada día más caro con respecto a fechas anteriores. En resumen, lo que quiero que se entienda en este capítulo es que, a pesar de que hemos analizado estas tres ciudades, debes tener en cuenta los puntos claves, que son los que te llevarán a determinar dónde es más rentable invertir en vivienda, que, como has visto, es la relación que existe principalmente entre el precio de compra en relación a los euros por metro cuadrado, en relación al precio de alquiler medio que se puede alquilar, y la proximidad de zonas céntricas donde existe evidentemente una alta demanda para el alquiler. El equilibrio de estos tres conceptos bien definidos te llevará siempre a poder determinar si de esa zona en concreto existen buenas opciones para invertir o no. Y como te he mencionado antes, en el caso de Alicante, aunque no te la he nombrado, debo decirte que también es un lugar donde puedes encontrar interesantísimas oportunidades de inversión que podrás destinar al alquiler para destinar al alquiler de habitaciones, o incluso donde podrás realizar estrategias de inversión inmobiliaria con menos dinero, como por ejemplo el caso del rent to rent, donde lo que haces es alquilar una propiedad con el fin de realquilarla por habitaciones y obtener una rentabilidad por esa diferencia de precio, es decir, una explotación de la vivienda. Por tanto, ya finalizando este capítulo, debes saber que el mercado inmobiliario puede variar
en algunos casos de una calle a otra. Por eso es muy importante que conozcas muy bien los distintos nichos de mercado y no generalices cuando hablas de inversión, porque además te puedo hablar de primera mano de otra de las provincias que conozco muy bien, como por ejemplo la provincia de Girona, que la conozco al milímetro, y te puedo asegurar que hay viviendas que están a menos de 80 o 100 metros de distancia y que la rentabilidad entre una y otra varían considerablemente. Por eso es importante que a la hora de invertir pongas el foco en una zona en concreto, que ajustes muy bien tu lupa de inversor y sobre todo que lo hagas en una zona en concreta del barrio. Y esto, cuando lo aprendes, lo puedes llevar a cualquier parte del mundo, ya que al final podrás utilizar este análisis de equilibrio entre los distintos datos que te acabo de comentar. Tanto si quieres, por ejemplo, invertir en Inglaterra, como si quieres invertir en Dubái, como en Latinoamérica, puedes utilizar este análisis. Espero que este análisis te haya servido. No lo tomes como referencia a nivel de datos de precios de las ciudades que te he dado, porque este vídeo, como te digo, va a quedar durante tiempo en un contenido evergreen, y sobre todo estos barrios podrían ser que con el tiempo cambiaran y que hoy son rentables y mañana dejarán de serlo. Es decir, lo que no quiero es crearte un consejo de inversión en base a esto, sino que hagas tú mismo, tú misma, tus propias averiguaciones. Así que espero haberte contestado a la pregunta de en qué zonas es más rentable invertir. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete para no perderte los siguientes capítulos de valor y pasa al siguiente vídeo donde te traigo más información de valor. Un saludo ganador, un saludo ganador.